Hablamos de la guerra económica. La guerra económica tiene muchas aristas. Hemos mencionado algunas. Hemos mencionado al toque, hemos mencionado la destrucción de los ingresos del turismo, hemos mencionado la inclusión de Cuba en una lista falsísima de países supuestamente terroristas. Y también está la guerra contra los ingresos que ha obtenido Cuba y que, bueno, que sigue obteniendo, aunque de manera mermada por la actuación del gobierno de Estados Unidos, los ingresos a través de convenios médicos internacionales que durante años sirvieron para que en Cuba el sistema de salud público pues no tuviera los problemas que tiene ahora, ¿no? Pero el gobierno de Estados Unidos, a través de toda su maquinaria criminal, ha conseguido destruir muchos de estos acuerdos, ha conseguido que gobiernos se plieguen a sus chantajes y sus amenazas, rompan los convenios de Cuba y Cuba deje de ingresar determinadas cantidades que destinaba para su salud pública. Además de eso, ha conseguido que millones de personas en muchos países dejen de tener la única esperanza de tener un servicio de salud como era el que le brindaban los médicos y médicas de la isla. Bueno, hay un artículo muy interesante de Omar Steiner Rivera, una persona que muy querida por el equipo de Cuba Información, que nos habla de la estrategia de boicot durante la administración o las administraciones de Donald Trump y en concreto en esta segunda administración. Por supuesto, estamos hablando no tanto de Donald Trump, sino de Marco Rubio, que es el que está obsesionado con destruir la vida del pueblo cubano. Y él nos dice que si en el primer mandato Trump consiguió cerrar el convenio Brasil-Cuba, El Salvador, Ecuador y Bolivia entre los años 2018 y 2019, que beneficiaban a millones y millones de personas, desde la Amazonía brasileña hasta, población indígena o no, de Ecuador, de Bolivia, etcétera. Bueno, aparte de quitarles el único derecho a la salud que tenían estas personas, pues lo que consiguió, y es lo que perseguían, es que Cuba dejara de ingresar mucho dinero para su sistema de salud y también que miles de cooperantes de Cuba dejaran de ingresar también un segundo salario que obtenían a través de estos ingresos. Bueno, en el primer mandato de Trump no solamente consiguieron eso, sino que también la USAID implementó un programa de 3 millones de dólares a ONGs internacionales que colaboraran con esta guerra y presionó gravemente a la Organización Panamericana de la Salud para que se retirara de apoyar a estos programas. Pero ahora, en este segundo mandato, Marco Rubio ha acelerado la máquina y está presionando sobre todo a países del Caribe para que rompan sus convenios con Cuba. Y hay algunos que ya les han temblado las piernas. Es el caso de Jamaica, Guyana, Surinam, Trinidad y Tobago. Algunos han cancelado los convenios con Cuba, otros han anunciado que quizá lo revisarían para que se cumplieran todas las normativas laborales, etc. Y hay que decir, y esto nos lo menciona Omar Steiner, dice, el asunto de los convenios médicos estaba en la agenda de una gira que hizo Marco Rubio por todo el Caribe. Fíjate si es importante destruir a Cuba, que en la agenda de Marco Rubio, secretario de Estado del país más poderoso del mundo, está siempre hablar de Cuba y en este caso hablar de unos convenios médicos, destruir estos convenios médicos de Cuba. Bueno, pues estaba en esta agenda porque según el gobierno de Estados Unidos en el Caribe el tema es especialmente relevante por su presencia histórica y prolongada. Será una oportunidad desperdiciada, y aquí viene la amenaza, si no lo acatan, es decir, si no rompen los convenios con Cuba estos gobiernos. La gran oportunidad aquí es la seguridad energética y el desarrollo económico. Es decir, si no rompes los acuerdos con Cuba, sabes que no vas a tener desarrollo económico ni dinerito de Estados Unidos. Bueno, está en evidencia, es claro, no hay duda,
del talante criminal del imperialismo de Estados Unidos. Hay que repetirlo, es criminal. Porque, y hablan de derechos humanos, y siempre nos preguntamos, bueno, ¿y esta gente no piensa en los derechos humanos de las personas que son asistidas por el personal de salud de Cuba? No están violando derechos humanos de decenas de miles, millones de personas en el mundo, que la única forma de tener una mejor calidad de vida y de salud es recibiendo la atención del personal de salud de Cuba, profesional, con un alto nivel, no solo de atención médica, sino también que inciden en las condiciones de vida de esas poblaciones que están, la mayoría, olvidadas de los gobiernos, olvidadas. Entonces viene este individuo, Marco Rubio, mentiroso, manipulador y también amenazador de la voluntad soberana de esos pueblos. Pero estamos viendo que no hay libertad soberana. Son pueblos que están condicionados, y cuando ya uno que ya ha firmado un acuerdo lo retira o dice que lo va a poner en pausa para estudiarlo bien, porque si no se viole, que para que no se viole esto, que no se viole lo otro, todo es una patraña que efectivamente lo que pretende es disminuir los ingresos de Cuba, destinado de forma amplia a el sistema de salud público cubano. Recuerden que es gratuito, absolutamente gratuito, y además de eso, pues lanzar la campaña de que los médicos cubanos pues no tienen el nivel adecuado, o que los médicos cubanos, médicos y médicas, pues son esclavos. O sea, todas esas barbaridades, todas esas mentiras son las que expone Marco Rubio y luego Estados Unidos, el imperio, en la mesa a la hora de negociar, ¿no? Porque dice, no, o sea, esos médicos, o sea, disminuyendo el prestigio, pretenden disminuir el prestigio ampliamente ganado de los médicos y médicas cubanos. Entonces, estos países son países pequeños del Caribe, pero que han tenido una actitud muy consecuente con el pueblo cubano. Ellos necesitan esa atención. Los pueblos de esos países necesitan esa atención, pero al imperialismo no le interesa. O sea, nada que tenga que ver con convenios con Cuba. No, a Cuba hay que, no puede entrar ni un dólar en la economía cubana. Además, acuerdos que están bien planteados, que no es algo que esté escondido, que algo que no se atenga al derecho y a las leyes del país. No, están ya firmados, aprobados, pero viene Estados Unidos y echan para atrás. O sea, ese es el drama de estos tiempos, bueno, de siempre, pero este es el drama actual que vive ya no solo la situación económica del país, de Cuba, sino también de esos países pequeños que tienen acuerdos de cooperación con Cuba. También es un drama porque una vez que se firma un convenio y que venga el todopoderoso imperio incluso a amenazar a los gobiernos supuestamente soberanos, supuestamente libres, con sanciones si no retiran esos acuerdos con Cuba. Y una cosa muy interesante que le va a gustar mucho a Lázaro es la siguiente. En todas las denuncias, nos dice el artículo, y documentos del Departamento de Estado, se citó como elemento probatorio una investigación de la ONG Prisoner Defenders. ¿Qué les parece? nada más y nada menos. Para que luego nieguen su colaboración directa con el Departamento de Estado, orgánica, absolutamente orgánica. Claro, luego tiene que decir su presidente que él no está autorizado a decir de dónde proceden los fondos. Los fondos, exactamente. No, yo no sé, no conozco, no me han dicho, no.
No sé de dónde viene, tengo que pensar. Tengo que consultar Tengo que consultar. conmigo mismo, porque Sí, él es el claro. presidente, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí está esta organización, de verdad, bueno, incalificable, sirviendo dócilmente a las políticas criminales y los intereses del imperialismo de los Estados Unidos. Esta organización, cuyo presidente, recordarán, llevó a juicio, intentó pues sancionar a el compañero José Manzaneda, que está aquí, por un artículo verídico que hizo en su momento, escribió un artículo que es clavado a lo que representa esta persona y también las políticas de guerra y de Estados Unidos. Es decir, que estamos hablando de... Y después, en el juicio, negó, cuando le hacen la pregunta, negó o se hizo el tonto de que no sabía, que recibe otro fondo, pero que no lo puede decir. No, y dijo que él no está a favor del bloqueo. Dice, no, por señoría, como que yo no, dicen que estoy a favor del bloqueo, por favor. Es increíble, es increíble. La hipocresía, la maldad, todo junto que asiste a una persona. O sea, todo lo peor del ser humano está concentrado en una persona y en una plataforma que sirve a intereses de personas también desalmadas y personas que tienen un talante criminal para con los pueblos que quieren ser libres, independientes y soberanos, y trabajan y luchan para seguir siendo libres, independientes y soberanos. Pero eso es un problema en el área de América Latina y el Caribe, porque Estados Unidos, perdiendo ya papel, perdiendo espacio en la geopolítica regional, no lo quiere permitir.